Bien, pues repito, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este estupendo acto que tenemos en esta ocasión la suerte de contar con Fernando Esteban Lozada, una persona que está muy comprometida con el laicismo. Él es ateo, es portavoz para América Latina de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento, es miembro de la Coalición Argentina por un Estado Laico, presidente del Congreso Nacional de Ateísmo en Argentina, miembro del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos en Argentina. Por lo tanto, tiene una trayectoria vital y de compromiso con el laicismo. Y en esta ocasión ha hecho un recorrido bastante extenso por España. Ha estado en Asturias, en Gijón concretamente, ha estado en Valencia, estuvo en el Congreso también de Europa Laica en León el pasado fin de semana y no queríamos, en fin, dejarle escapar sin hacerle pasar por Madrid, así que muchísimas gracias. Yo estuve viendo ayer un vídeo de YouTube que se llama Bienaventurados los mansos, que se los recomiendo que lo lean. Está en internet porque hace un recorrido, efectivamente, o sea, es recomendable el vídeo. Yo simplemente decir que en consonancia efectivamente con toda la trayectoria de Fernando, tenemos aquí en CAUN también un cuadernillo, por si alguno la queréis comprar, de Belén Sárraga. Es decir, que esta mujer era también anticlerical, ella era hispanoamericana, bueno, no era hispanoamericana, nace allí, pero luego viene aquí a España y hace un periplo entre España, entre la península y Hispanoamérica, y hace una denuncia clara de cómo allí el colonialismo español llevó la cruz y la espada. Por lo tanto, yo creo, le pregunté y dice sí, que la conoce muy bien. O sea, tiene también un libro que se llama El clericalismo en América Latina, porque hizo también un recorrido después de la República, de la fallida República nuestra. Y entonces, yo creo que Fernando nos va a hablar con una crudeza y quizás con una sinceridad que a veces intuimos las cosas, pero no llegamos al fondo de la cuestión. Y lo que nos va él a tratar de explicar aquí, hacer un recorrido por el clericalismo y por toda la Iglesia, la transnacional esta, y yo diría también el imperio, porque yo creo que estamos atravesados por varios imperios, por el imperio estadounidense o occidental y por otro imperio que es la Iglesia, que tiene sedes en todos los sitios. Yo sin más, agradecerle de nuevo su presencia aquí y adelante. Bueno, muchas gracias. No sé cómo se escucha sin micrófono. ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, entonces así me puedo parar y lo... Y tú ya te levantas y te respondes todo lo que quieras. Cualquier cosa me dicen y levanto un poco el tono de voz, pero creo que ahí estamos bien, ¿no? Bueno, creo que mucho no voy a ahondar en responder estas preguntas porque el público presente creo que la tiene bastante claro. Pero respecto al origen de la palabra laicismo, sí quiero decir algo, que es algo que siempre me gusta recordar, que el laicismo viene de laicos, del griego, que significa pueblo, y que un Estado laico es un Estado para todo el pueblo, ¿no? Esa concepción me parece que siempre la debemos recordar de su origen. Así que vamos a avanzar un poco. Esto es una línea de tiempo, una línea histórica, con la cual pretendo contar lo más rápido que pueda 200 años de historia argentina y mostrar cuál ha sido la tensión del laicismo y clericalismo desde los inicios, ¿no? En 1810 se da la Revolución de Mayo, que es el proceso de emancipación de la Argentina de la corona española, pero no solo de la corona española, sino también de lo que se conocía como la Santa Alianza. Era la alianza de la corona con la Santa Sede. Y entonces eso representó una emancipación de dos yugos. Por eso mismo, la Iglesia Católica excomulgó a todos los sacerdotes que participaron de ese proceso revolucionario, así como luego condenó todas las revoluciones que se dieron en el continente americano. En 1816 nosotros tuvimos nuestra independencia y fue el 9 de julio, en enero, el Papa Pío VII emite esta encíclica, Encima Longissimo Terrarum. Es una encíclica destinada a los obispos, la que dice que los habitantes de las tierras americanas le deben obediencia al rey de España y que tienen que desestimar formar gobiernos propios. Como eso no sucede, después en 1826 León XII
emite dos bulas en donde tratan de langostas devastadoras de un tenebroso pozo, a lo que nosotros hoy consideramos próceres, y también que la Junta, los gobiernos que se formaban, venían de sentinas, de sectas heréticas y ese tipo de cosas. Así que evidentemente la nación, el Estado argentino, no se construyó de la mano de la Iglesia, ¿no? Eso que nos quieren hacer creer que la Iglesia acompañó ese proceso es una construcción, en realidad, de la década del 30, del 40, como vamos a ver más adelante, lo que se conoce como el mito de la nación católica. Si bien hubo sacerdotes que participaron activamente en los gobiernos que se dieron al principio, en las juntas, en los ejércitos revolucionarios, lo hacían de manera independiente, no bajo, digamos, las órdenes de la Iglesia ni bajo su protección, todo lo contrario. Bien, nosotros tuvimos dos constituciones, una de 1819 y otra de 1826, conocidas como constituciones unitarias. Esas constituciones decían que el Estado argentino era católico, apostólico, romano. Eso cambió en la constitución conocida como la Constitución Liberal de 1853, la cual tenía principalmente tres artículos que podríamos decir clericales. El artículo 2, que decía que el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico, romano. Ese sostiene era y es solo económico, tiene que ver con una resarcición que se pretendía por expropiaciones que había hecho un presidente llamado Rivadavia a la Iglesia, ¿no? Le había quitado algunas propiedades y era una forma de compensación. Después había un artículo que decía que el presidente y vicepresidente tenían que ser católicos o apostólicos romanos y que el Congreso de la Nación tenía la obligación de evangelizar a los aborígenes. Eran los tres puntos de la Constitución Liberal del 53 que estaban totalmente clericalizados. En la década de los 80 del siglo XIX empezó un proceso muy interesante de secularización, laicización del Estado, ¿no? Esto ocurre inicialmente con un presidente llamado Julio Argentino Roca, un presidente genocida que se dedicó a expandir el Estado a partir del exterminio de los pueblos originarios. Pero en su proyecto liberal la Iglesia estaba de más, obstaculizaba, y eso fue muy bueno para avanzar en la dirección de un Estado laico. Subordinó los tribunales eclesiásticos a los civiles, realizó el Congreso Pedagógico que más tarde se convirtió en la Ley 1420, la Ley de Educación Laica, Asistencial, Gratuita, Obligatoria, que en su artículo 8 prohibía la educación religiosa dentro de la escuela pública en horario de clase. Sí se podía fuera del horario de clase, pero dentro lo prohibía, y eso era un adelanto enorme para una educación que anteriormente había estado dominada absolutamente por la Iglesia Católica en todos los niveles. Bueno, la Iglesia Católica se declaró en rebeldía, se rompieron las relaciones con la Santa Sede, y este presidente, Julio Argentino Roca, subió todos los obispos a un barco y los mandó para el Vaticano como una forma de mostrarle que sobraban en el país. Bueno, si siguió avanzando después en otros gobiernos, con el matrimonio civil, la secularización de los cementerios, hasta que llegamos al siglo XX, donde un diputado que siempre cuento fue borrado de la historia argentina, llamado Carlos Olivera, pretendió que la Argentina tuviera una ley de divorcio. En 1901 casi lo logra, pero Roca en su segundo gobierno restablece las relaciones con la Iglesia y hace que dos diputados sean enviados al exterior y por lo tanto no votan, y se pierde en ese momento una oportunidad realmente histórica que tardó mucho tiempo después en volver a conseguir. Pero bueno, ahí vamos viendo, ahí pueden ver la parte de abajo que es en celeste y la parte de arriba que es en amarilla y blanca sería. Arriba está cuando avanza el clericalismo y abajo los avances del laicismo, ¿no? Entonces vamos viendo cómo va oscilando y cómo esa tensión a lo largo de la historia se va manteniendo. En 1912 se produce el sufragio universal para varones, algo que la Iglesia resistió, porque esta Iglesia en la Argentina estaba muy ligada a la aristocracia y todo lo que tuviera que ver con el pueblo de alguna manera lo despreciaba, y por lo tanto la voz del pueblo no era la voz de Dios, sino que la voz de Dios era la del pueblo, y entonces no quería ese sufragio universal. Sin embargo, se pudo avanzar. En el 18 se produce una revolución universitaria, y eso, conocida como la Reforma Universitaria, expulsa el clero de la universidad pública. En la ciudad de Córdoba se inició, donde los estudiantes expulsaron al clero y con las ropas del sacerdote se hicieron distintivos para identificarse como los revolucionarios, ¿no? Con la ropa púrpura o morada. En 1922 pudimos tener un código, el Código Penal, el
artículo 86, que permite o permitía algunos casos de abortos no punibles, casos de violación, casos de enfermedad mental. El artículo decía que una mujer podía abortar en el caso de haber sido violada, sartamente o idiota. El problema era que no se pudo aplicar porque los magistrados hasta hace muy poco tiempo interpretaban que se tenían que dar todas las condiciones simultáneas. Y entonces rara vez se cumplía y no se aplicaba. Pero interesante que para 1922 se había adoptado, y sobre todo porque había un gran movimiento. Esta mujer que estuvo en esa época por la Argentina también fue una de las impulsoras. Había muchas mujeres, Alicia Colo de Justo, Julieta Lanteri, Alicia Gerson, mujeres que estudiaron medicina, que fueron las hubo 5 primeras recibidas, que les costó mucho poder ingresar, necesitaban un permiso especial, pero bueno, ellas impulsaron muchos de los movimientos que lograron estos resultados favorables, y eran sufragistas, luchaban mucho por que la mujer pudiera acceder al voto. Y también laicistas, ¿no? Incluso habían hecho un congreso de mujeres de libre pensamiento, habían participado del Congreso Internacional del Libre Pensamiento que se había hecho en 1906 en Argentina. Eso también había colaborado en la formación de cerca de 200 comités por todo el país. Un gran impulso tenía en toda esa época, y como suele pasar, también aparece la contracara, y la Iglesia reforzaba sus filas con movimientos paramilitares, parapoliciales, por ejemplo la Liga Patriótica, con los cuales ejercía la ideología a través de la violencia. Y eso se notó mucho, sobre todo contra movimientos socialistas, comunistas, anarquistas y judíos. Y ese germen fue creciendo cada vez más, y es lo que suele pasar antes de cada régimen dictatorial, ¿no? Empieza a haber un germen en la sociedad y estos grupos empiezan a aparecer. Caso, por ejemplo, de la CCA de Hitler. Bueno, y así sucede. En 1930 tenemos el primer golpe de Estado, que fue hecho en complicidad con la Iglesia Católica. Se gestó en el seno de las instituciones de las Fuerzas Armadas, incluso con algo que se conoció como la Logia San Martín, un grupo de militares que junto con la Iglesia planificaron el golpe, y también algo que se conoció como el BO, que era una organización de oficiales que participaron activamente del golpe, y entre ellos estaba muy joven Juan Domingo Perón, que después vamos a ir, bueno, ya lo conocen, pero vamos a ver cuál fue su rol también en esta tensión del laicismo y clericalismo. Bueno, en ese golpe triunfa un modelo fascista. Había dos modelos en puja. El que triunfa es el aristocrático clerical, el que creía que justamente la sociedad debía estar gobernada por una élite, y la Iglesia tenía que ser parte de esa élite, las Fuerzas Armadas y la clase más adinerada, digamos, la aristocracia. Y ese modelo triunfa durante mucho tiempo. Agustín Justo es un personaje de ese movimiento militar, que después lo que hace es ir a elecciones, presentarse como candidato a presidente, pero prohibiendo el resto de los partidos políticos, y gana con fraude. Y él es el que trae el Congreso Eucarístico Internacional a la Argentina con el lema de purificarla del laicismo. Y ese Congreso Eucarístico viene presidido por el cardenal Pacelli, que más tarde lo conoceremos como Pío XII, el papa de Hitler, de Mussolini, el que firmó los concordatos con cada una de las dictaduras y gobiernos ilegítimos en el mundo, quien firmó el concordato imperial en Alemania con Hitler, quien hizo los tratados letranenses con Mussolini para que la Ciudad del Vaticano tuviera estatus de Estado y recuperar la fuerza que había perdido en 1870. Y ese congreso fue realmente muy dañino, y ahí comenzó esa construcción del mito de la nación católica. Aparece la figura de Gustavo Martínez Zuviría, un antisemita, un fascista, que escribía libros en esa misma dirección, incluso algunos basándose en estos libros de los sabios de Sion, estos libros con contenido apócrifo, pero que él lo usaba como si fuera un estudio histórico, y con eso justificaba su antisemitismo. En parte también lo justificaba con su religiosidad exacerbada, católica. Un personaje que dijo que los católicos activistas, militantes, no tenían que perder de vista los sindicatos, que había que infiltrarlos. Eso en ese periodo. Y en ese periodo también se designan los patronazgos. Dos vírgenes compiten de alguna manera, eso no es muy claro cómo compiten, pero compiten. Y era la Virgen del Rosario y la Virgen de Luján, a ver cuál iba a estar con mayor presencia en Argentina. Se decide que iba a ser la Virgen de Luján,
y entonces se entroniza en los ferrocarriles, en las rutas, en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas armadas, en las escuelas, se la nombra patrona de la Argentina, está por todos lados. Y es un proceso de intromisión ya cultural, lo que se hace delineado por el Congreso Eucarístico Internacional. Bueno, por esta época, ya por la década casi del 40, se hace en la Argentina, en el Estadio Luna Park, un lugar muy conocido, que hoy es propiedad de la Iglesia, lo heredó hace muy poco, se hace el acto nazi más grande fuera de Alemania. Miles de personas asistieron, también se afiliaron esas personas al partido nazi, y esto, bueno, marcaba una corriente que se estaba dando en el país. Se sigue con los gobiernos dictatoriales, hay cambios de militares, entre ellos se reemplazaban a veces de manera consensuada y otras veces no, y se les ponía este cambio, se le llamaba revolución, pero la revolución tenía poco porque estaba hecho por militares fascistas, pero empieza a haber una puja muy fuerte entre los dos modelos, y el modelo popular, fascista popular, empieza a tener más auge, empieza a haber más vínculo con Mussolini. A la Iglesia se le da el primer privilegio por escrito, formal, el primer decreto que le da una prebenda, y es el de poder entrar y salir del país con valijas de hasta 25 kilos sin ser revisado. También por esta época, conocida como la década infame, se empiezan a nombrar generalas a las vírgenes, ¿no? Darles lugar dentro de las Fuerzas Armadas, general a la Virgen de la Mercedes, a la Virgen del Carmen. Se la nombra también patrona de la aviación a la Virgen de Loreto, y a ese personaje, Gustavo Martínez Zuviría, ese fascista, que quiso que sus libros sean vendidos en Alemania, porque la embajada alemana en Argentina se los pidió para traducirlos al alemán, y él creía que iba a poder venderlos allá, que sean distribuidos, fueron devueltos por la embajada, diciendo que su antisemitismo era basado en la religión y no en la superioridad racial, y por eso no se los traducían al alemán. Y ese argumento lo usan muchos de los que dicen que Zuviría era un gran católico, pero de ninguna manera nazi, de ninguna manera antisemita. Bueno, en realidad la carta de devolución de los libros está, y es muy claro que era antisemita, y basta leer algunos de sus libros como Cal, Oro, 666, son libros realmente nefastos. Pero ese personaje es nombrado ministro de Justicia e Instrucción Pública, y lo que hace es retroceder en la ley de educación e incorporar un decreto que volvía a permitir la educación religiosa dentro de la escuela pública, sino, digamos, no de manera obligatoria, era optativa, pero optar tenía un costo muy alto, y entonces en general no se optaba, y para quienes optaban, para los niños y niñas que decidían no tener catequesis dentro de la escuela, había clases de moral, pero era clase de moral católica, con lo cual todo era más o menos lo mismo, no podían escapar básicamente. Zuviría era de este perfil aristocrático, y a tal punto rechazaba el pueblo y lo popular, que por ejemplo prohíbe el lunfardo, el argot, una variante del lenguaje de los barrios, de los arrabales de Buenos Aires, y que los tangos estaban muy influenciados, y todos los tangos tuvieron que ser modificados para poder ser tocados en público, ¿no? El famoso tango Los Mareados se llamaba Los Dopados originalmente, pero hubo que cambiarle, y siguió después con el nombre cambiado. Bueno, acá empieza a aparecer la figura de Juan Domingo Perón como ministro de Trabajo, vicepresidente de la Nación. Como ministro de Trabajo, él se da cuenta que para poder hacer una construcción de poder, había que cambiar de modelo, había que empezar a escuchar a la clase trabajadora, a ver cuáles eran sus reivindicaciones, y prometer conquistarlas, y con esto poder tener el apoyo de la ciudadanía. Y bueno, es lo que hace, y va a elecciones, hace acuerdos con la Iglesia. La Iglesia hace una carta pastoral donde incita a votarlo, porque justamente era quien no iba a hacer tres cosas que la Iglesia veía que eran fundamentales, que nadie las haga, ¿no? Eran la de que no existiera una ley de divorcio, que no se lo dejara de financiar, y que no se quitara la educación religiosa a la escuela pública. Y Perón había prometido no tocar ninguna de esas tres cosas, de hecho reforzarlas, y entonces la Iglesia en cada parroquia, en cada institución, en cada una de sus capillas, en cada barrio, en cada ciudad, pidió que se lo votara.
Y así llega con un amplio, muy amplio, incluso con un gran apoyo de movimientos sindicales que venían del anarquismo, de la izquierda, y sin embargo, él hábilmente siendo un militar que había sido parte del golpe del 30, bueno, logra ese apoyo. Y el pueblo es el que en un momento, antes de las elecciones, los militares lo arrestan y el pueblo es el que lo saca, ¿no? Ese 17 de octubre, que para él es el Día de la Lealtad, y lo festeja, y para los peronistas, justicialistas, y lo festeja con una misa el primer Día de la Lealtad, ¿no? Queda muy claro. Bueno, lo que hace es lo que había prometido, el decreto de Gustavo Martínez Zubiría, que imponía la educación religiosa en la escuela pública, lo transforma en ley, aumenta el financiamiento de la Iglesia Católica, y empieza a trabajar en las zonas más desprotegidas, haciendo asistencialismo, se da cuenta, o entiende, él lo entiende desde el principio, el accionar de la Iglesia, la estrategia, la entiende muy bien. De hecho, la doctrina justicialista se escribe en base a la doctrina social de la Iglesia, entonces él lo entendía muy bien a esto, y empieza a encontrarse en las zonas más marginadas compitiendo con la Iglesia por los pobres. Y la Iglesia tiene muy claro que los pobres son de la Iglesia, porque son su herramienta de negociación, son la forma que tienen para negociar con los estados y poder conseguir sus subvenciones y subsidios, y ahí empiezan a tener fuertes tensiones. Bueno, lo que sucede es que estas tensiones crecen a tal punto que decide Juan Domingo Perón hacer quizás una demostración de fuerza. Él venía con un proyecto también antes de hacer una iglesia católica apostólica justicialista, directamente para disputarle el espacio a la iglesia, y después de la muerte de Evita, su esposa quiere hacer también Santa Evita. Bueno, ese proyecto estuvo dando vuelta con un obispo disidente de la Iglesia Católica, pero bueno, no fue muy exitoso. Pero sí hace una demostración, como decía antes, de fuerza, y elimina la educación religiosa de la escuela pública, vuelve a la ley 1420, se santea a 300 catequistas que eran empleados públicos, denuncia a la Iglesia por malversación de fondos públicos y promulga una ley de divorcio. Y esto es el estallido para la Iglesia, a tal punto que Pío XII, que ya era el Papa, el cardenal Pacelli, que había estado antes en Argentina, lo comulga. Y bueno, esto profundiza aún más las diferencias, la tensión. La Iglesia Católica Apostólica Romana quería hacer su tradicional procesión de Corpus Christi. Perón no quiere permitirlo, hay un gran enfrentamiento entre peronistas, justicialistas, católicos. Finalmente, a la noche hay una quema de iglesias, y al poco tiempo, en 1955, aviones pintados con la insignia de Cristo vence bombardean Plaza de Mayo y hieren y asesinan cientos de personas. Se termina el gobierno de Perón, viene Pedro Aramburu, un personaje muy ligado también a la Iglesia Católica, militar, asume el mando, anula la ley de divorcio, se vuelve la educación religiosa en las escuelas públicas, y promulga un decreto para que las universidades privadas, sobre todo confesionales, puedan dar títulos oficiales. Hasta ese momento solo la universidad pública podía. Bien, no logra que ese decreto se implemente, pero sí logra implementar algo que es muy grave, y es la intromisión del clero directamente dentro de las Fuerzas Armadas, y de hecho que esta estructura castrense trate directamente con el Ministerio de Guerra, ¿no? Es pensar que un Estado extranjero tiene un sistema de inteligencia metido dentro de las Fuerzas Armadas de un Estado democrático, y que directamente esto esté aprobado, habilitado y aceitado para que funcione fluidamente, ¿no? Una cosa impensable, pero bueno, hasta el día de hoy sigue siendo así, y esto, bueno, se hace a través de acuerdos en esa época, de 1957. Vienen las elecciones, asume el mando Arturo Frondizi con mucho temor de algún golpe de Estado y pretendiendo tener buenas relaciones con la Iglesia Católica, y lo que hace es implementar ese decreto que permitía a las universidades confesionales dar títulos oficiales. Se genera una muy fuerte polémica a nivel social, en un debate que se conoció como laica o libre, una trampa dialéctica, porque si es laica es libre, pero bueno, lamentablemente el debate se dio en esos términos. Termina ganando la libre, y entonces proliferan las universidades confesionales,
entre ellas la Universidad de El Salvador, que después vamos a nombrar más porque tiene mucha importancia con la historia de Bergoglio, y también la Universidad Católica. Bueno, también profundiza esto de que se le den cargos a las vírgenes en las Fuerzas Armadas y se nombra brigadiera de la aviación a la Virgen del Loreto, ¿no? Cosa bastante extraña. Visita a Juan XXIII también, pero bueno, todo esto no es suficiente. Hay un nuevo golpe de Estado y los militares ponen por un año a un civil como presidente de la nación, a Guido, y este modifica la constitución de una provincia que fue emblemática para la lucha del divorcio, en aquella década del 80 del siglo XIX, y modifica la constitución de esa provincia en su artículo 3, donde ahora dice, y eso sigue vigente al día de hoy, que la provincia es católica, apostólica, romana y le dará el culto su más decidida protección. Bien, hay un breve gobierno democrático, no llega a 3 años, el de Arturo Illia, nuevamente es destituido por un golpe de Estado y asume Onganía, un hombre más que vinculado a la iglesia, muy cercano, y de hecho utiliza algo casi cercano, un mecanismo casi cercano a la monarquía, que fue salir de la catedral metropolitana después del golpe, acompañado del obispo y del resto del clero, con quienes iban a ser además sus funcionarios en esta nueva dictadura, ¿no? Legitimados ya desde la iglesia, saliendo de la catedral casi coronado, ¿no? Bueno, hace algo que bastante extraño, pero que sigue vigente al día de hoy. O sea, cada uno de los privilegios, prebendas que estoy nombrando en la iglesia, que fueron dados en dictadura, nunca fueron eliminados por ninguna democracia. Eso es importante entenderlo, y la idea es mostrar esto como fue construido. Bueno, le paga, esto es medio extraño, le paga un sueldo a un docente de la Universidad Pontificia Gregoriana, que lo seguimos pagando del Estado argentino al día de hoy, y bueno, no sabemos muy bien por qué, pero sigue siendo así, y modifica el artículo 33 del Código Civil, donde incorpora a la Iglesia como persona jurídica de carácter público. Y eso es algo gravísimo, porque las personas jurídicas de carácter público son el Estado Nacional, los Estados Provinciales, los Estados Municipales y los entes autárquicos como las universidades. La Iglesia con esto lo que logra es ser inembargable y además no recibe auditorías del propio Estado cuando recibe donaciones. Entonces, todo lo que entra en sus arcas, nadie lo controla para que lo usa, y esto hasta el día de hoy no lo hemos podido modificar. Bueno, seguimos con distintos dictadores en un periodo continuo, donde en el 71 se incorporan los capellanes a las Fuerzas Armadas de una manera profesional, ya con cargos, ¿no? Empiezan a tener jerarquías, ser oficiales. Esto les mejora los ingresos, aumenta la cantidad y además hace que tengan un posicionamiento distinto, ya tienen una jerarquía, como decía recién. Bueno, llegamos a la democracia de 1973, donde ganan las elecciones Héctor Cámpora, dimite para que vuelva al país Juan Domingo Perón, haya elecciones, fue un momento muy turbulento. Pero acá ya estamos en un periodo donde aparece, quizás un poquito antes, la figura de Bergoglio. Bergoglio, en la década del 70, fines del 60, principios del 70, comienza a militar en una agrupación peronista de derecha, católica, conocida como Guardia de Hierro. Guardia de Hierro era ambigua, como él, ¿no? Esa capacidad de mostrarse en barrios y en sectores de las sociedades protegidos, de movimientos sindicales, y manteniendo su ideología de derecha, pero siempre pudiéndose camuflar, ¿no? Y esa característica es la que a Bergoglio le permitió llegar al poder, y es la que tenía su organización. También tenía muy buenas relaciones con quienes fueron después golpistas más adelante, como Emilio Macera, por ejemplo. Tenía buenos vínculos. Y esto, bueno, le dio una fama, un prestigio dentro del mundo político en esa época. Guardia de Hierro no es una organización que tomara las armas, no estaba a favor de la toma de armas como podía ser Montoneros, que era una organización del peronismo, pero que en realidad se había imbuido de ciertos criterios marxistas por compartir los espacios de lucha, sobre todo cuando los militares estaban en el poder. Es una época, la época del 60-70, es la época del Concilio Vaticano II, y es la época que surge en Latinoamérica la teología de la liberación.
como para decirlo muy rápidamente, la teología de la liberación fue un movimiento de sacerdotes, por opción a los pobres, tercermundistas, que se encontraron en la lucha popular sin tener una teología que legitimara lo que estaban haciendo. Todo lo contrario, la teología en la que habían sido formados era una teología que lo que hacía era dar fundamentos teológicos al poder, al opresor. Y entonces se encuentran que su formación no estaba de acuerdo con las prácticas que estaban llevando. Deciden generar una nueva, pero no hacer nuevos dogmas, sino una praxis pastoral, digamos, una teología pastoral, que justificara sus acciones, pero sin ser expulsados de la iglesia, es decir, no ser cismáticos. Y esto es porque quizás lo que tenían es tener esa protección que daba la institución y no ser apartados en momentos donde eran muy turbulentos de las parroquias, donde ahí de alguna manera tenían cierta protección. Pero bueno, esto de la iglesia produce mucha tensión porque todo lo que esté cercano al marxismo es no solo mal visto, sino perseguido. Y ellos, los teólogos de la liberación, habían tomado la lucha de clases y habían tomado como sujeto central al oprimido. Y esto, bueno, debe ser cambiado porque no coincide con la doctrina social de la iglesia. Esto no ayuda a la construcción, a la idea de poder que tiene el clero sacerdotal, al cual rechazaba la teología de la liberación. Ellos pensaban en una iglesia asamblearia, decían que iglesia viene de eclesía es asamblea, y entonces pensaban en un cristianismo anterior al siglo IV, antes de Constantino, de Teodosio, antes del edicto de Tesalónica, donde ahí se vuelve la institución romana heredera del Imperio Romano después, ¿no? Y entonces ellos tenían una idea diferente, pero decidían no irse de la estructura. Bien. En ese momento también, como la iglesia siempre ha tenido la habilidad de adaptarse para mantener su proyecto de acumulación de poder, empieza a gestar algo que se conoce como la teología del pueblo. ¿Sí? Dos teólogos fundamentalmente, Canone, Jedner, son los que la desarrollan, y son los teólogos de Bergoglio, son los que lo forman a Bergoglio. También Antonio Quarracino es otro personaje que lo influye a él en su formación, pero Quarracino no solo en la teológica, sino también en la política. Y esto, ¿qué es? Es algo adaptado utilizando el lenguaje de la teología de la liberación, pero acorde a las modificaciones que hizo la Iglesia en el Concilio Vaticano II para poder entrar al mundo moderno, porque la forma teológica anterior ya estaba agotada. Y esta teología tiene una gran diferencia con la teología de la liberación. Si bien siempre se dijo que era una rama autónoma, la teología de la liberación, la teología del pueblo, la gran diferencia es que ya el sujeto central no es el excluido, no es el oprimido, sino el excluido. Y esto cambia radicalmente de quien está oprimido por el sistema a quien hay que incorporarlo, es muy diferente. Y cambia la lucha de clases por el modelo de alianza de clases, que es el modelo de la doctrina social de la Iglesia, corporativista, donde a cada uno le toca una posición, o sea, corporativista de corpus, cada uno le toca hacer una parte de ese cuerpo social, y hay que quedarse en ese haciendo la tarea lo mejor posible para que todo esté en armonía. Lamentablemente el sindicalismo argentino mayoritariamente fue imbuido de esa doctrina social de la Iglesia y hoy sigue funcionando bajo esas mismas lógicas de alianza de clases. Bien, en ese periodo Bergoglio empieza a ascender muy rápidamente dentro del ámbito jesuita. Él llega a ser sacerdote tarde, es decir, cuando ya estaba recibido de técnico químico, ¿no? De adolescente, como solía pasar. Y a los 36 años ya se perfilaba para ser el provincial de los jesuitas. Poco tiempo antes de serlo, en 1974, Rope, que era el provincial en ese momento, le pide que traslade la Universidad del Salvador a una organización civil. Los jesuitas no querían administrarla más ni ser los dueños. Y entonces con sus militantes amigos de Guardia de Hierro forman una asociación civil y se las traslada a ellos y escribe la declaración de principios para que nunca se desvíe de su camino original. Esa declaración de principios tiene un nombre, se llama Documento de Historia y Cambio. El primer punto de ese documento dice lucha contra el ateísmo. La universidad se creó en primera instancia para luchar contra el ateísmo y configura al ateo el sujeto a combatir. ¿Sí? Esto yo lo denuncié en el 2009
y ante el Instituto Nacional contra la Discriminación. Y en el 2012, después de muchas luchas, conseguí que el Instituto dé un dictamen favorable y diga que Bergoglio y la universidad son discriminatorios esos textos y que deben ser eliminados, aunque la Iglesia dijo que la lleve a la Corte, porque nunca va a quitar ese texto. Ese texto es fundacional, ¿no? Además, después de haber hecho la denuncia, me denuncian a mí porque no sé muy bien, porque me mandaron 14 páginas de insultos que no se entendía muy bien por qué me denunciaban. Entre las cosas que me ponen en ese texto es que yo era al mismo tiempo marxista, digamos, estanislista y nazi, ¿no? Una cosa muy rara, pero en el mismo párrafo me dicen que soy las dos cosas. Bueno, eso fue desestimado, pero eso muestra la doble cara de Bergoglio, ¿no? Esa ambigüedad, porque hace un año más o menos él dice que los ateos pueden ir al cielo, que bueno, si son buenas personas igual van a poder ir. Sin embargo, ese texto él a lo largo del tiempo siempre lo ratificó, y cuando cumplió 25 años, de hecho hice un festejo de los 25 años de ese texto, ¿no? Siendo primado de la Argentina en ese momento. O sea, su ambigüedad es su característica principal. Eso lo dijo Pérez Esquivel hace 10 años atrás, diciendo que Bergoglio es peligrosísimo porque es una persona ambigua, y bueno, hoy lo elogia, pero también veremos por qué lo elogia. Bien, seguimos avanzando. Llegamos a este gobierno democrático que no dura mucho, el del 73, fallece Perón, asume María Estela Martínez de Perón, vuelven a aparecer los grupos paramilitares, la CNU, AAA, perseguir gente, asesinarla, secuestrarla, desaparecerla. Esto no se sostiene por mucho tiempo. Nuevo golpe de Estado, 1973, 24 de marzo, asume al poder una junta compuesta por un representante de cada fuerza armada, y esa junta es encabezada por Jorge Rafael Videla, el cual cuando asume recibe una carta del Vaticano a los 2 días felicitando que la Argentina por fin estaba conducida por un hombre de vocación católica. No esperaron mucho para firmarlo. Videla se reunía permanentemente con la Conferencia Episcopal Argentina. La Conferencia Episcopal hacía un informe de esa reunión, se reunían para cenar, la enviaba al Vaticano. En 1978 hace un informe donde dice que los desaparecidos no estaban desaparecidos, sino que Videla les había contado que ellos los torturaban, los asesinaban, los tiraban al mar. Los tiraban al mar antes de asesinarlos, esa era la práctica, los famosos vuelos de la muerte. Y cuando Bergoglio fue citado por la desaparición de 2 jesuitas que después pudieron salir del lugar donde estuvieron cautivos y pudieron escapar del país, esos 2 jesuitas, Yoyo y Jalix, que siempre lo acusaron a Bergoglio de haberlos entregado, aunque Jalix se les dijo hace muy poquito, con más de 80 años, cuando Bergoglio asume el poder, pero bueno, es casi obvio, ¿no? Estuvo toda la vida diciendo que la culpa de ellos dos, de que ellos dos hubieran sido secuestrados y torturados la tenía Bergoglio por haberlos desprotegido. Ellos eran de la teología de la liberación, justamente, y él fue un depurador, Bergoglio, que estaban en ese espacio. Él los desprotege, entonces al tener la desprotección de la Iglesia son secuestrados, lo que nosotros le decimos chupados, torturados, ¿no? Y lo negó, bueno, ambos lo sostuvieron durante toda la vida, y ahora cuando Bergoglio llega a Papa lo niegan, aunque ahora hay una carta que le manda Jalix a su hermana donde en realidad sigue reafirmando. O sea, realmente quizás haya recibido ya muy anciano demasiada presión para poder sostener lo que decía, pero bueno, sigue afirmándolo. Y bueno, ahí en este periodo es cuando se produce la mayor cantidad de privilegios a la Iglesia Católica por decretos. Primero, un decreto que le da a los obispos y arzobispos una asignación mensual vitalicia del 70% de lo que gana un juez nacional de primera instancia. Después eso en el 79 se aumenta al 80%, se crea un fichero de culto para controlar lo que hacen los que no son católicos. Después se le dan pasajes gratuitos a todo el clero y a los laicos que pertenecen a la Iglesia dentro y fuera del país, o sea, tienen viáticos libres, todo eso hasta el día de hoy. Los curas párrocos de frontera cobran un sueldo también estatal. En estos ítems se nos van alrededor de 170 millones de pesos argentinos.
pensemos que un sueldo básico son 10.000 pesos, es una cifra bastante alta. Después también se les da a los obispos y arzobispos una jubilación con 5 años de residencia en el país del 70% de un juez nacional de primera instancia. Después también lo que se hace es modificar, ya acercándonos, y eso ya se empezaba a ver, a la democracia, es decir, ya se empezaba a ver que se terminaba la dictadura, ya era insostenible en el 81, y para proteger al clero se hace un decreto en el cual se les permite no comparecer ante la justicia en causas civiles, comerciales, penales, excusarse, o hacerlo bajo sus términos por escrito, o que el tribunal se tenga que desplazar. Esto lo hace Bergoglio cuando era primado de la Argentina, se lo llama a declarar por la causa de Iorio Calix, por la apropiación de bebés también, porque él había recibido a familias a las cuales le habían secuestrado a parientes y las mujeres secuestradas estaban embarazadas y tuvieron hijos en cautiverio. El caso de Estela de la Cuadra, que lo va a ver a Bergoglio, le pide por su hija y por su nieta, Bergoglio la deriva a otro cura, el otro cura le dice que a la hija no la busque más y que la nieta ya estaba en una familia en buenas manos. En esa declaración, que la pueden encontrar en la página de Abuelas de Plaza de Mayo, Bergoglio dice que él se entera 10 años después que se apropiaban niños en la dictadura. También se le pregunta por Iorio Calix y él dice que él mismo intercedió hasta Macera para salvarlo, ¿no? Él se pone en posición de salvarlo. Y Zamora, que es el abogado y un militante de izquierda, que le pregunta cómo sabía que él tenía que preguntarle. Y él dice, bueno, era algo que se decía, pero bueno, ¿por qué a la Armada y no a otro? Porque bueno, dice algo que le había escuchado, pero le dice Zamora, no le creerá a cualquiera que le viene a decir, porque él supuestamente, según su relato, interpeló al dictador Macera, lo interpeló y le habló en mal modo y le levantó la voz, y con eso logró que se liberaran a los jesuitas que estaban cautivos. Y él dice, bueno, Vox Populi, Vox Dei. Y se niega a decir cuáles fueron las fuentes. También hay que recordar que en la Universidad de El Salvador, en el año 77, se le entrega a Macera un título honoris causa, al dictador Macera. Y Bergoglio se excusa de ir, él tiene una gran influencia en esa universidad, y se excusa de ir y va al viceprovincial. Él ya había llegado a provincial con 36 años, nada más, había hecho una carrera impresionante, y se excusa y no aparece en la foto, ¿no? Esa habilidad de mirar más adelante en el tiempo y saber el costo que tenía aparecer en algún medio junto a un dictador. Así que ahí podemos ver lo peligroso que es con esta visión de futuro que tiene. Bueno, en 1981 asume Galtieri, ese que lo lleva al conflicto de las guerras Malvinas con Inglaterra y a otros conflictos más en los cuales se intercede Juan Pablo II. Aumenta la asignación mensual a la Iglesia Católica, digamos, ahí pasan los obispos auxiliares también a cobrar. Y bueno, seguimos con otros dictadores, hasta 1983, ya casi en la antesala de la democracia, se le da a los seminaristas una beca equivalente al salario categoría 10 de un empleo público. Hoy tenemos alrededor de 1.300 seminaristas cobrando eso, que en realidad no lo cobran, porque la Iglesia recibe el dinero y ningún seminarista recibe una de esas becas. Esto lo puede constatar con los propios seminaristas, que se sorprendieron cuando les dije que tendrían que estar cobrando una beca. Y se le da a los seminarios religiosos la equivalencia a un bachillerato. Es decir, si no tienen el bachillerato terminado, cuando termina el curso de sacerdote, bueno, ahí pueden ya tener su título habilitado. Se hace una ley de autoamnistía, y esto es importante con respecto al clericalismo, porque cuando se produce el golpe el 24 de marzo del 76, había 300 capellanes en las Fuerzas Armadas que colaboraron en la dictadura. Pensemos el caso más emblemático, el de Christian von Bernig, un cura de las Fuerzas Armadas, capellán, que recibía a las personas que buscaban a sus parientes secuestrados y desaparecidos, y él decía que tenía información, y entonces, como realmente tenía información, confiaban en él, le entregaban más información que él la pedía para poder hacer búsquedas más profundas, y con ese material secuestraban, torturaban más gente. Él participaba directamente de la tortura, iba a las sesiones, participaba de los secuestros, y por eso fue condenado a cadena perpetua
por 40 casos de secuestro, 33 casos de tortura y 7 homicidios, ¿no? Lamentablemente es el único que tenemos, a pesar de que hay 2 procesados más, pero es el único que tenemos condenado, y deben haber sido cientos los que tendrían que haber pasado por algún proceso de este tipo. Uno se había fugado, uno de estos se había fugado a Paraguay, y el obispado de Bahía Blanca le mandaba el sueldo de manera clandestina, ¿no? Esto, bueno, es lamentable, y cuando lo logramos extraditar de Paraguay falleció por el camino porque tenía como 85 años. Pero bueno, a la iglesia no le pasó esto por casualidad, ¿no? Esta construcción la hizo junto con los militares. Pero esa ley de autoamnistía se elimina ni bien retoma la democracia y comienzan los juicios a las juntas. Logramos tener una ley de divorcio vincular. La iglesia reparte comuniones para todos, esa no tuvo discriminación. Todo aquel que apoyó esta ley de divorcio vincular fue excomulgado. Y después, por algunas revueltas militares y un poco de temor, aparecieron las leyes de la impunidad, conocidas como la ley de obediencia debida y punto final, y se frenaron los juicios a las juntas, salvo para los casos de apropiación de bebés. Esos son los únicos que no pudieron frenar. También se hizo algo para mantener la memoria histórica, que eran los juicios por la verdad, que eran juicios que funcionaban como si fueran ordinarios, salvo que no había condena. Pero sí servían para investigar, y cuando se pudo volver a juzgar, ese material ya estaba y facilitó mucho. Y hoy, bueno, podemos tener 600 unos procesados, condenados. En el 89 viene el gobierno de Carlos Menem, un neoliberal, que no era católico, seguía estando vigente que el presidente tenía que ser católico apostólico romano. Él había hecho todo el esfuerzo posible para que se volviera católico, pero bueno, su historia decía lo contrario, era musulmán. Y lo que hace es regalarle a la iglesia todo lo que pudo para evitar tener esta tensión, ya que bueno, no correspondía su credo al católico. Y en 1994 reforma la Constitución para poder ser reelecto, no existía la reelección, y ahí elimina el artículo que decía que el presidente y vicepresidente tenía que ser católico apostólico romano, y también se elimina la obligación del Congreso de evangelizar a los pueblos originarios, y se les reconoce su derecho a la identidad. Y pasa algo muy importante, que es que se incorpora a la Constitución los tratados internacionales de derechos humanos. Y hoy son nuestra mayor herramienta para la lucha del Estado laico. Si bien la Constitución no dice que el Estado es laico, todo ese arsenal de documentos internacionales de derechos nos permiten afirmarlo al día de hoy, poder sostenerlo y defenderlo, y en el ámbito educativo también. ¿Listo la actualización? ¿No? Quedar ahí. Posponer. Ahí. Ah, ahí está, no veía. Ahora sí. Bien. Bueno, ya vamos a hacer nota. 10 minutitos más, ya terminamos. Viene Fernando de la Rúa, dura muy poco, un muy mal gobierno, le daba en tan poquito tiempo un montón de regalos a la iglesia. Nada demasiado significativo, pero sí bastante simbólico. Y ahí el 2001, revuelta social, el gobierno es expulsado, de la Rúa huye en un helicóptero y tenemos 5 presidentes en 5 días, una locura. Asume finalmente Eduardo Duhalde, del peronismo de derecha, católico, hasta el 2003, donde se llama elecciones, y en esas elecciones gana la presidencia con muy poca representatividad, con un 23% Néstor Kirchner. Su primer decreto, el decreto número 1, fue restaurar la Basílica de Luján, un lugar de mucha asistencia en alguna época del año, que son procesiones larguísimas. Y bueno, como un gesto simbólico, hace esta restauración que cuesta unos 200 millones de pesos. Mucha plata. Bueno, en el 2005, Néstor Kirchner nombra ministro de Salud a Ginés González García, un sanitarista, una persona muy interesante que estaba a favor de las políticas de salud sexual y reproductiva, empieza a impulsar proyectos muy interesantes en ese sentido. Y ahí es cuando el vicario castrense, es decir, el jefe máximo de los capellanes de las Fuerzas Armadas, le manda una carta al ministro de Salud diciendo que
aquellos que escandalizan a los niños hay que atarles una piedra al cuello y arrojarlos al mar. O sea, el vicario castrense, recordando prácticamente los vuelos de la muerte, amenaza al ministro de Salud, ¿no? Una cosa terrible. Entonces, Néstor Kirchner, utilizando el concordato en el cual dice que al vicario castrense lo nombran en conjunto el presidente de la Nación y el Papa, lo expulsa del cargo. Y Bergoglio estaba regresando de Roma, de haber estado compitiendo con Ratzinger por el papado, y se encuentra con este conflicto y se produce una tensión enorme con el gobierno. Dice que él no tiene autoridad, que Néstor Kirchner no tiene autoridad para destituirlo. Entonces, no le pago más el sueldo y se acabó, y no le paga más el sueldo. Y bueno, eso hace que empiece una guerra. Bergoglio, siendo primado de la Argentina, ahí empieza desde el púlpito a hacer un proselitismo contra el gobierno. ¿Y cómo llega Bergoglio a ser el primado de la Argentina, el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal? ¿Cómo logra todo eso? Bueno, cuando vuelve la democracia, los jesuitas lo mandan a la ciudad, a la provincia de Córdoba, lo mandan ahí a Bergoglio a estar de cura, prácticamente no puede dar misa, está de confesor, es decir, de haber sido el jefe máximo, ¿sí?, el provincial de los jesuitas, haber sido el director del Colegio Nacional, que es uno de los más grandes honores que en la Argentina le dan a alguien de esa congregación, de la Compañía de Jesús, pasa a estar en el ostracismo absoluto, Bergoglio. Como alguien que había acumulado tanto poder termina de esa forma, ¿no? Digamos que algo muy malo tiene que haber hecho para que suceda. Y ahí está hasta que Monseñor Antonio Corrachino viaja en un congreso a Córdoba, se lo encuentra y, sabiendo las cualidades de Bergoglio, decide que tiene que ser su mano derecha en el arzobispado de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que Antonio Corrachino fue alguien que estuvo a favor de la ley de amnistía de los militares, estuvo a favor del golpe de Estado, lo decía públicamente en democracia, es el que decía que los gays, a las lesbianas había que llevarlos a una isla, hacer un gueto, esto lo decía por televisión, ¿no? Ese fue el mentor político de Bergoglio. Era muy cercano a Juan Pablo II, fue un hombre muy activo que participó absolutamente en todas las sesiones del Concilio Vaticano II. Viajó al Vaticano, habló con Juan Pablo II y le pidió que intercediera ante los jesuitas para volver a llevarlo con él al arzobispado de Buenos Aires. Le costó 2 años y medio casi que los jesuitas permitieran esto. Tuvo que interceder 2 veces por Pablo II. O sea, los jesuitas por algún motivo no querían que Bergoglio volviera a acceder al poder, querían que estuviera aislado, lejos del centro político del país. Lo logra, y el trabajo que le encarga a Corrachino es el trabajo con los pobres. Es estar ahí en los movimientos de sacerdotes tercermundistas, en los que están por opción a los pobres, y volver a traer esa vieja teología del pueblo, volver a traerla como una estrategia de apropiación de los movimientos sociales. Y lo hacen muy eficazmente, al punto que Corrachino vuelve a interceder ante Juan Pablo II, ya con una enfermedad terminal, y le pide que cuando él fallezca, su sucesor sea Bergoglio. Y esto es algo extraño porque no se elige así el primado de la Argentina, hay un proceso. Bueno, cuando fallece pasa esto, termina primado de la Argentina, arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, cardenal, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y su carrera ahí es enorme. Pero bueno, volviendo al conflicto con Néstor Kirchner, los Te Deum se empiezan a realizar ya no en la ciudad de Buenos Aires, en la catedral de la ciudad, sino en otras ciudades donde hubiera obispo que no fueran afines a Bergoglio, ¿no? La forma, nosotros le pedíamos, mandábamos cartas al gobierno pidiendo que directamente no lo hagan, que eso era mejor, que directamente no hagan los Te Deum, pero bueno, nos hacían en otros lados. Pero eso fue muy bueno porque tanto en el gobierno de Néstor Kirchner y sobre todo en el de Cristina Fernández de Kirchner, esta tensión logró avanzar hacia el laicismo, ¿no? En el gobierno de Néstor Kirchner se volvieron los juicios por la memoria, la verdad y la justicia, y pudimos juzgar y condenar a genocida. De hecho, cuando se condena a este capellán, a Christian von Börnica, que les contaba hoy. Y en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner avanzamos hacia el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género,
los programas de educación sexual y reproductiva. La Corte Suprema de Justicia de la Nación interpreta el Código Penal en su artículo 86 y se permiten los abortos no punibles ya para cada caso por separado y no había que interpretarlo como todo junto. Aparece la ley de muerte digna, hasta la papamanía, hasta que Bergoglio llega al poder y ahí el gobierno de Néstor Kirchner hace un cambio enorme, el de Cristina Fernández de Kirchner hace un cambio enorme, viaja al Vaticano varias veces, hay reuniones, empiezan a aparecer nombres de calle con el Papa Francisco, plazas, en el mercado central el gobierno pone una gigantografía de la imagen de Bergoglio, Perón, Cristina, o sea, pasamos a una clericalización cultural desde el Estado abrumadora. Se iza la bandera del Vaticano en la ciudad de Buenos Aires en un mástil oficial, está 10 días puesta ahí, se da asueto en las escuelas cuando Bergoglio asume el trono pontificio. O sea, es brutal el retroceso que tenemos en ese momento. Y todos los políticos disputándoselo, ¿no? A quién va a apoyar. Finalmente decide apoyar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al kirchnerismo, Bergoglio. Gana las elecciones Mauricio Macri, hace un intento de quedar bien con el Papa y le pretende donar 19 propiedades de la ciudad de Buenos Aires. Logramos frenarle en las audiencias públicas, le dan 15, no 19, pero bueno, son 15 propiedades valuadas en 36 millones de dólares. Bergoglio las acepta gustoso, un Papa pobre para los pobres. Y bueno, asume finalmente el mando Mauricio Macri. Durante un tiempo continúa esta papamanía, hace una oficina de culto católico dentro del Congreso de la Nación, una cosa muy nefasta. Se pretende clericalizar los festejos, porque ahí justo coincide con los festejos de la independencia, se pretenden clericalizar, de hecho se logra bastante. El arzobispado es parte de la comisión organizadora de los festejos del Bicentenario. Pero aparece otra figura, otro actor político, y es el neopentecostalismo, ¿no? Es un movimiento que nace en la década de 60-70 en Estados Unidos, viene a Latinoamérica, y Latinoamérica crece de una manera enorme. Crece tanto que en Brasil, por ejemplo, hoy tienen 100 diputados nacionales. Crece al punto de que son los responsables de la destitución de Dilma Rousseff. La mayor parte de los votos son de ellos. Forman lo que se llama la bancada evangélica, es un grupo, digamos, son diputados, pastores evangélicos, y esto es la diferencia con la Iglesia. La Iglesia, digamos, dejó de poner sus activistas, curas, como candidatos, eso a principios del siglo XX ya decidió que no iba a suceder, y en cambio estos pastores evangélicos sí se presentan como candidatos a cargos funcionarios públicos. Y bueno, son 100, en Brasil tienen 100 de distintos partidos políticos, pero para determinadas cuestiones funcionan como un único bloque, ¿no? Y eso es lo que usaron para destituir a Dilma Rousseff. Son absolutamente antiderechos, son pro familia tradicional, obedecen al sistema capitalista, tienen algo que se conoce como la teología de la prosperidad. Es una teología exitista, donde dice que mientras más das, más vas a recibir. Es una forma muy funcional al neoliberalismo, muy funcional. Y de esta forma van generando el sentido común y permitiendo en los lugares donde empiezan a tener predominio. Ya en Latinoamérica el promedio están llegando como al 20%, en Argentina andan en el 10%, pero hay otros países que ya han superado ampliamente. En Chile tienen 2 diputados, en Uruguay tienen otros 2, en Guatemala tienen un presidente, en Costa Rica ganaron la primera vuelta. Centroamérica es un lugar muy fuerte de disputa, donde la teología de la liberación fue fuerte y donde ahora el neopentecostalismo, impulsado por el imperialismo, está acaparando justamente el espacio político. Bergoglio, para contrarrestar esto, empezó a canonizar los mártires de la teología de la liberación, como Romero. Esa es la estrategia también de Bergoglio, de esos gestos, ¿no? Y bueno, entonces empieza una disputa entre dos modelos teológicos: la teología del pueblo que quiere imponer Bergoglio, que es una teología pensada para captar los movimientos populares, sobre todo los movimientos activistas, como en Argentina la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Todos esos movimientos, por ejemplo, en la Confederación está el hijo de un compañero de militancia de Guardia de Hierro, que es asesor pontificio y es el que dirige
los movimientos de cartoneros, de trabajadores excluidos, bueno, los dirige. Y viajan a Chile a verlo, y 15 ómnibus larga distancia viajan de todos estos movimientos sociales a verlo al Papa y él los recibe, ¿no? Porque a Macri y a Vidal, que es su mano derecha en la provincia de Buenos Aires, el trabajo de base con los pobres lo hicieron los movimientos neopentecostales. Entonces hay una disputa justamente de dos modelos políticos frente a dos modelos teológicos, y esto Bergoglio lo tiene muy claro porque su primer viaje lo hace a Brasil, donde los movimientos pentecostales ya han crecido demasiado, segundo a Chile, por los distintos países tratando de contrarrestar esto, con todos sus gestos y todo su aparato mediático, ¿no? Me gusta contar un par de cosas que son interesantes para analizarla. Él sus conferencias las da arriba de un avión, en el cielo, ¿no? Tiene ese gesto, donde él controla qué periodistas son los que suben, tiene muy controlado su espacio. Y también, fíjense que cuando va a subir al avión siempre lo hace por escalera, no por manga, para que se lo vea subir. Y antes de subir, si buscan algún video en internet de varios, van a ver que tiene una valijita, ese tipo inmigrante, puesta ahí al costadito de la escalera, va, la agarra y ahí sube la escalera y después la deja, ¿no? Pero para la foto él sube con la escalera, con la valijita. Todos esos gestos son una construcción mediática enorme que se ha hecho de él y que a veces se le va de las manos, o sea, y le sale el Bergoglio que conocemos en Argentina, que jamás lo vimos sonreír, jamás le vimos gestos amables. Pero por ejemplo en Chile, donde su principal problema es la imagen está relacionada con el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes por parte del clero, y donde él dijo no se dejen llevar por los zurdos de las narices cuando saltaron estos casos. Cuando él está ya saliendo del avión, lo intercepta en un pasillo una periodista y le pregunta por los abusos sexuales, y él termina revictimizando a las víctimas y hace declaraciones muy fuertes que cuando llega después a Perú tiene que desdecirse y pedir perdón por esas declaraciones, porque lo sacaron de contexto, lo sacaron del circo que él siempre arma y salió el personaje que nosotros en realidad conocemos. Entonces se cuidan mucho de que no le pase eso y controlan muy bien los ambientes donde él se expresa. Esto está absolutamente guionado y muy planificado. Bueno, esto suena como muy pesimista todo el avance, ¿no? de la Iglesia Católica, y bueno, obviamente es un poder muy grande al cual cuesta mucho enfrentar. Es muy difícil enfrentar ese poder. Es un pulpo monstruoso, es una multinacional. Pensemos que tiene la Iglesia entre curas y monjas, es decir, sus militantes, 1.100.000, ¿no? Los cuales no producen nada, ¿sí? Solo son parasitarios de la clase trabajadora. La clase clerical es eso, es parásita de la clase trabajadora. El Vaticano no tiene una sola mujer ciudadana, no tiene un solo trabajador, justamente. Y para mantener 1.100.000 personas, si le ponemos un sueldo, no sé, de $1.000 a cada cura, 1.100.000 por 1.000, eso es lo que nos da por mes lo que necesita la Iglesia para mantener a sus militantes. Y instituciones que no producen nada, conventos y este tipo de cosas, tienen 300.000 por el mundo. Imaginemos el mantenimiento mínimo de una institución como esa, el flujo de dinero que necesita. Entonces, tiene que clericalizar todo lo que puede para poder subsistir solamente, ¿no? Y genera proyectos de poder ligados a todo lo que, a los imperialismos y a todo. Tiene varias capas, siempre se ha mantenido en todos los niveles. Tiene en todo, como decíamos, en cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada país de Occidente. Tiene un observador, eso le permite generar políticas a mediano, corto, largo plazo. Manda el Papa actualmente en esta estrategia de posicionarse como el opositor al neoliberalismo, ¿no? El luchador contra el modelo opresor actual, y sabiendo que él es capitalista de lo que él llama capitalismo social, un capitalismo donde el discurso de sufrir es más propio, y el de los neopentecostales, que es pare de sufrir y el sufrimiento se arregla, se elimina por el vínculo, adaptando el vínculo con Dios. Eso se hace a través digamos, recuperando el vínculo con Dios, y eso se hace a través de donaciones, ¿no? Y entonces lo que sucede acá es que Bergoglio trata de mostrarse como la única voz que queda internacional contra el neoliberalismo, ¿no? No tenemos a Rusia, no está Alemania del Este, ya Cuba casi no está Polonia, es decir, no hay otra voz, y él encuentra ese hueco
porque él es más funcional a ese otro modelo económico y es un momento en el mundo oportuno, y porque Latinoamérica estaba pegando un viraje hacia la izquierda, y en ese viraje hacia la izquierda él se da cuenta que pierde terreno y pierde creyentes, el lugar que más tiene católicos en el mundo es Latinoamérica, entonces vuelve con esta teología del pueblo y enfrentarse, como decía hoy, con el modelo de la teología de la prosperidad del neopentecostalismo. Así que bueno, esto es como muy complejo, pero hay que unirse con todos los que tenemos causa común. La lucha por el laicismo nos involucra a los activistas de derechos humanos en todo el abanico, todas esas identidades que luchamos contra la opresión, esas identidades que no son excluyentes, sino son identidades que tienen en común ver la diversidad como un valor. Ahí podemos hacer redes activistas con las cuales de alguna manera podemos enfrentar a este monstruo que bueno, nos lleva varios siglos de ventaja, pero yo creo que hay que seguir luchando para un Estado laico, que justamente, como decía al principio, un Estado para todas y todos. Gracias. Pues muchas gracias por esta interesante conferencia. Una hora. Muchísimas gracias. Yo creo que conocer un poquito más al Papa actual nos da una visión mucho más completa, ¿no?, de lo que aparenta y de lo que realmente es, ¿no? Y de que cómo se nos mete en todos estos instrumentos de participación, y por eso tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no?, estar un poco alerta. ¿Cuántas similitudes hay? Porque efectivamente aquí tenemos, ahí tenemos, ¿no?, algunos clérigos, pero aquí tenemos el Opus Dei, y la judicatura, al parecer, un tercio se dice que por lo menos es del Opus Dei. Nos reportaron también. Efectivamente, cuánto hay, ¿verdad?, de similitud. Y el gobierno también es del Opus Dei, así que, bueno, deciros que mañana, por si alguno queréis venir, será una película estupenda, Sirviente, y nada más decir esto, pasamos a un turno de preguntas, alguna consideración, muy concretitas, por favor. Ya sabéis que tenemos hasta las 9 aproximadamente. ¿Puedo seguir hablando mal de Bergoglio? Sí, bueno, que nos hace una reflexión tremenda para conocerlo un poquito mejor. Con esa, bueno, efectivamente, cuando hablamos es que el Vaticano, o sea, el Estado Vaticano no ha reconocido los derechos humanos, o sea que no nos extraña nada de lo que están diciendo. Sí, de hecho, en la época ahora de Bergoglio fue intimado 2 veces por las Naciones Unidas, justamente por las convenciones internacionales de derechos del niño, y ni siquiera contestó. Y el robo de bebés igual, una similitud con lo que aquí ha pasado. Tenéis un aspecto un poco mejorable, es decir, allí los crímenes de la dictadura se han juzgado, algunos aquí todavía no. Incluso no se ha reconocido por nuestro gobierno, como ya sabrás, o sea, que no reconoce la condena al franquismo. Bueno, querías hablar, ¿verdad, María? Bueno, sí, es que hay tantas cosas que... Quería, no sé si tiene tanta relevancia, pero como ha saltado en estos últimos días a la información este conflicto entre, a propósito de los obispos, ¿no?, esta especie de supuesto enfrentamiento, de manera que una diputada radical preguntó para que se supiera el sueldo de los obispos a propósito de la confrontación que ha habido con la presentación de la ley del aborto, o el hecho de que se puede discutir en el Parlamento, y como los obispos se han puesto de uñas, pues parece que se les ha... Esta diputada radical que pidió que se dijera públicamente cuánto pagaba el Estado a los obispos, se dijo y se han cabreado. Es un conflicto superficial de esto que se pelean, sí. ¿O qué significa? Bueno, en esta disputa que hay actualmente entre el gobierno de Macri y Bergoglio, bueno, como decíamos, ¿no?, hay varias capas en esto. Yo traté de hacer una reducción, hice una reducción de algo más o menos lineal, porque si no es muy confuso contarlo con todas las múltiples capas y ramificaciones. La verdad que la Iglesia, obviamente, tiene todas las banderas políticas, está en todos lados, así como
está ese enfrentamiento que vemos de Bergoglio con Macri, vemos que en el gabinete de Macri hay muchísima gente de la iglesia, ¿no? Entonces tenemos a Esteban Bullrich, que fue el ministro de Educación, que ahora está ocupando otro cargo de senador, que es de los legionarios de Cristo. O tenemos a Vidal, que es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que durante mucho tiempo fue la mano derecha, que es del Opus Dei. Sin embargo, ella inaugura los congresos de pastores evangélicos. O sea, la cosa no es tan lineal, pero es más preocupante porque en ciertos niveles hay acuerdos, entonces, ojalá fuera tan fácil de ver. Pero bueno, lo que pasó, que me parece interesante y hay que aprovechar cuando hay conflictos, como nos pasó en su momento con Néstor Kirchner y Cristina cuando Bergoglio era el enemigo, una forma de dividir dentro de las filas de la oposición del gobierno fue permitir que se dé el debate del aborto en el Congreso de la Nación. Porque toda la cúpula de los movimientos hoy políticos y sociales que pueden ser opositores al gobierno, toda la cúpula está usando a Bergoglio como un referente, ¿no? Que lucha contra el capital y todas estas cosas. Bueno, como vemos acá afiches hasta de Podemos diciendo eso, bueno, lo vemos allá en los movimientos de base que pasa igual. La otra vez hay una ficha del movimiento Evita, también es un movimiento popular, con una foto de Bergoglio, luchando contra el neoliberalismo y ese tipo de cosas. Entonces, en esa circunstancia, y con Cristina como senadora también, hacer que se debata el aborto hace que los que son genuflexos, digamos, a Bergoglio, tengan que salir así que están en contra, y las bases que históricamente están luchando por el aborto se encuentran ahí con un conflicto, entonces salen a decir cosas como nosotros como referente estamos en contra, pero las bases están a favor y cada uno hará lo que su conciencia le dicte, y los ponen en un conflicto. Y Cristina, como senadora, Cristina Fernández de Kirchner, si el proyecto llega ahí va a tener que votar. Y tiene un gran movimiento de mujeres que la sigue, donde su mayoría, por decir un 90%, está a favor del aborto. ¿Y qué va a pasar ahí? Entonces, todo esto sabe que produce mucho ruido. Esto también, con decir públicamente que lo dijo Marcos Peña, el jefe de gabinete de Macri, sale a decir cuánto cobra un obispo públicamente. $2.300 dólares. No, son alrededor de 46.000 pesos mensuales, que son como un poquito más de 4 sueldos básicos. Eso es lo que cobra un obispo. ¿Del gobierno? Del gobierno, por supuesto, sí, sí. Y hay son creo que 120 o 126 obispos, me parece que actualmente cobran eso. Y además libre de todo tipo de impuestos. Entonces esto genera indignación. Y entonces ponen un conflicto porque ahora, por ejemplo, la izquierda presentó un proyecto para eliminar los sueldos y derogar los decretos de la dictadura. Y bueno, sabe que con esto profundiza el conflicto, además de que también distrae, ¿no? Como suele pasar. Pero bueno, sí, es complejo para verlo linealmente. Trato de simplificarlo un poco. Sí, Wally. Sí, después. En primer lugar, quería darle las gracias por la charla tan interesante y yo también, como mañana está anunciando una película, y creo que es muy interesante ver la película de abusos sexuales en Chile, particularmente, que ha mencionado también, el Club, una película interesantísima en ese sentido. Y por otro lado, como la lucha del laicismo va prácticamente con todas las religiones, incluido el Islam, el judaísmo y en concreto que has mencionado, has hablado de muchos líderes políticos que eran antisemitas. Ese es un término que es usado de una forma manipulada también por otra de las religiones, que tenemos que saberlo. El antisemitismo o el semitismo es un carácter lingüístico, no religioso, pero la religión, el judaísmo, está utilizando ese término. Sí, los árabes son semitas también. Exacto. Es decir, el antisemitismo sería incluso contra los árabes, contra los
caldeos, los asirios, etc. Pero, como sabemos, es una manipulación que se hace y se entiende solo como anti-judaísmo, sabiendo que hay muchos judíos que no son hebreos, es decir, el semitismo sería carácter hebreo, lingüístico. Pero de todas maneras es una confusión que se aprovecha también por parte de Israel, de los judíos, y no tienen interés en aclararlo. Es decir, hay una confusión entre árabe y musulmán, por ejemplo, y muchas veces los interesados lo intentan aclarar. Pero sé que, por ejemplo, el Estado de Israel no le interesa en absoluto y le interesa este tipo de confusión. Para ellos todos los judíos son semitas, los semitas son judíos y nada más, los demás no lo son. Y nada más, gracias. Bueno, ya que nombraste lo de los abusos sexuales, Bergoglio fue un gran encubridor de abusos sexuales en Argentina. Yo voy a echar otras cosas malas mientras voy respondiendo. Fue un gran encubridor, encubrió muchos abusadores sexuales. Los más renombrados fueron Storni, era un sacerdote que abusaba en los seminarios, a los más pequeños, a los adolescentes, los que entraban en la adolescencia al seminario, que fue condenado a 8 años, pero después hubo un problema administrativo en la condena y había que rehacer el juicio y falleció durante ese nuevo proceso. Y Bergoglio siempre lo apoyó bastante. Y el más emblemático es Grassi, el cura Grassi, que era un cura muy poderoso, un cura mediático, que tenía una presencia en los medios de comunicación enorme, un trato muy cercano con la política argentina. Quizás era el cura más poderoso en algún momento del país por esto. Y empezaron a aparecer casos de abuso sexual cometidos por él en una fundación que se llamaba Felices los Niños. Y fue apoyado, y él siempre dijo que Bergoglio jamás le soltó la mano. Bergoglio él contrató un jurista para que escriba una serie de libros para defenderlo a Grassi. Escribió 3 tomos de 1000 páginas para defenderlo a este cura. Este cura fue condenado en primera instancia, en segunda instancia por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Condenado en todas las instancias. Y en ese intermedio se descubrió que desde la cárcel malversaba fondos de la fundación. O sea que tiene ahora otra causa, además de esa, donde fue condenado. Es uno de los juicios más largos de la historia argentina, donde también, extraño porque no suele pasar, pero se ratificó su condena en todas las instancias, no hubo variación, o sea, no cabe ninguna duda. Esto fue durante el tiempo que Bergoglio era cardenal en la Argentina, primado, presidente de la Conferencia Episcopal, y después siendo papa, dijo que si la corte ratificaba la condena siendo papa lo iba a expulsar. No ocurrió, nunca fue expulsado de la iglesia, no se le prohíbe dar misa, hizo malversación de fondos y estafas desde la cárcel con esta fundación y sigue siendo parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana. El cura von Bernick, también bajo el ala de Bergoglio, sigue dando misa en la cárcel con sus cadenas perpetuas hasta el día de hoy, ¿no? Y así tenemos para nombrar mucho. Pero con el abuso sexual infantil, él se comportó como siempre y como ha hecho hasta ahora. Lo que pasa es que, bueno, sale mediáticamente con esto de tolerancia cero, ¿no? Pero, por ejemplo, en la República Dominicana, el nuncio apostólico fue denunciado por abuso sexual, se hizo un allanamiento, se le encontró que estaba conectado con una red de pedofilia, tenía pornografía infantil. Cuando lo fueron a arrestar, estaba en el Vaticano, se lo habían sacado del país, y Bergoglio dijo que iban a armar un tribunal especial para condenarlo, y cuando lo fueron a condenar lo encontraron muerto en sus habitaciones y no lo fueron a juzgar y nunca lo pudieron juzgar, ¿no? Y así hay para hablar muchísimo, pero bueno, ya que estamos, vamos intercalando un poco. Sandra. En una palabra, que este Papa es totalmente contradictorio, hablando ¿por qué? Una de las palabras primeras que dijo cuando le preguntaron, bueno, ¿cómo usted va a ayudar a las personas mayores? Y saltó y dijo estas palabras: la Iglesia no es una ONG, y de la noche a la mañana todas las ONGs
dais a entender que van prácticamente algo de cómo se llama el Vaticano. Yo, cuando realmente todos sabemos que está el hoy por hoy en el Vaticano por tapar al otro papa, que era uno de los mayores pederastas que ha pasado por Alemania, cuando estuvo, ¿cómo se llama esto? Sí, exacto. Cuando estuvo ¿cómo se llama? De obispo, incluso de sacerdote y un largo etcétera. Su hermano también. Para tapar todo eso, que él dijo que lo sacaría de la noche a la mañana cuando se confirmara el anterior papa, que era cierto. Sin embargo, él tiene ese poder de cómo se llama, fixar, que hay un despacho totalmente lleno de expedientes de cómo se llama, de la iglesia, tanto de obispos, sacerdotes, curas, y un largo etcétera de obispos, de pederastas, y todavía no. Y sin embargo, de palabra, intenta convencer que va a comprar totalmente para mí la mayor crueldad de la historia, no solo de la iglesia, sino de cualquier religión que haya ido tapando las violaciones a niños, porque yo siempre lo he dicho, niño violado o niña violada, como aquel que dice, es la condena de muerte en vida, porque eso queda durante toda la vida a esa persona. Por eso digo que este Papa es totalmente contradictorio en todo y para colmo, tapando todo aquello que dice que puede arreglar. Dice que cuando viaja a México no recibe las víctimas de abuso sexual eclesiástico y reincorpora a los legionarios de Cristo mexicanos de vuelta a la iglesia, que fue una red de pedofilia monstruosa que dejaron adolescentes embarazadas. Fue una cosa espantosa lo de Marcial Maciel y Marcial ahorcado, ¿no? Y él los vuelve a reincorporar, ¿no? Y no recibe a las víctimas. Esos gestos son brutales. O un cura, por ejemplo, de Perú, donde él mismo manda una carta diciendo que habían hecho toda la investigación y habían demostrado que habían abusado de jóvenes, pero también de niños, y que en base a la misericordia de la iglesia se lo iba a apartar de la congregación, no se lo iba a expulsar, se lo iba a apartar, iba a ir al Vaticano y iba a ser suspendido por la congregación donde estaba. O sea, es el castigo. ¿Qué pasa? Antonio. Sí. Muchas gracias por la charla, Fernando. Simplemente es preguntarte un poco fuera de Argentina, digamos, por tu panorama en Latinoamérica, lo complejo que es ahora mismo pues, las diferentes religiones que hay allí. Pero concretamente quería hacerte una pregunta y es tenemos gobiernos o revoluciones que ha habido en Latinoamérica, cambios de gobierno que positivamente, es decir, que han actuado a nivel social positivamente, caso de Bolivia, caso de Ecuador, caso de Venezuela, o bueno, en fin, todo, o en su momento Nicaragua, etc. La Iglesia Católica, yo no voy a hablar de los evangélicos, pero la Iglesia Católica, por ejemplo, en Nicaragua te das cuenta que lo que fue el momento de la revolución estaba totalmente en contra de en ese momento el Frente Sandinista, y hoy el Frente Sandinista, claro, no es lo que era, pero vemos que el gran enemigo de Daniel Ortega, que era Obando, es ahora el gran amigo, y se han vuelto supercatólicos los dirigentes sandinistas, o el presidente y su mujer. Pero en los casos más frescos de Bolivia, Ecuador, ¿cuál es tu opinión del catolicismo en esta situación?
Sí, bueno, es lo que contaba hoy, ¿no? La Iglesia está haciendo un esfuerzo con esta teología del pueblo de infiltrar todos esos movimientos sociales. Esos movimientos que incluso tuvieron un germen revolucionario en alguna época, o que son, no sé si decir herederos, pero por lo menos desprendimientos, ven que no tienen un referente, le falta como un referente internacional. Y entonces Bergoglio con su discurso pareciera que fuera a hacerlo, y ellos lo ven seguramente no muy convencidos también, ¿eh? Salen a decirlo públicamente, por lo menos con algunos que pude hablar, que dicen muy convencidos que están apoyándolo al Papa. Por otro lado dicen, bueno, pero es el único discurso que tenemos de donde agarrarnos, y es un discurso que llega a las bases, y entonces, bueno, como llega a las bases, nos permite articular contra lo que nosotros estamos haciendo, y medio eso, ¿no? Y esta idea de Bergoglio de imbuir todo de catolicismo y de que fuera del catolicismo no se pueda hacer nada, lo dejó muy claro en Bolivia. Cuando nombraba, me acordaba de Bolivia, y yo traje un pedacito de lo que hizo Bergoglio, que fue uno de los lugares que fue al Encuentro Mundial de los Movimientos Populares. Bergoglio participó de ese encuentro, y el encuentro fue organizado por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz y la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, ¿no? No son organizaciones que estén ligadas al pueblo, evidentemente, pero han conseguido esta estrategia. Y las palabras de Bergoglio son interesantes, y creo que responden un poco. Dice: me alegra tanto ver la Iglesia con las puertas abiertas a todos ustedes, que se involucre, acompañe y logre sistematizar en cada diócesis, en cada comisión de justicia y paz, una colaboración real y permanente y comprometida con los movimientos populares. Los invito a todos, obispos, sacerdotes y laicos, junto a las organizaciones sociales de las periferias urbanas y rurales, a profundizar este encuentro. Es claro lo que él quiere hacer, lo que pretende, y le está saliendo bastante bien, lamentablemente, ¿no? Esto de meterse en todos estos movimientos, encontrando una debilidad actual que tienen, y un avance de la derecha neoliberal muy fuerte en América Latina. Porque pensemos, primero, Lugo, la destitución de Lugo, ¿no? En Paraguay. Si bien la verdad no me caía muy bien Lugo, era lo más a la izquierda que tenía, ¿no? Era un ex obispo, pero era lo más a la izquierda que tenía, aunque era un abusador sexual, porque también tenía otros temas, pero era como lo más a la izquierda que había, y fue destituido de una forma bastante irregular. Después, Chile, que bueno, tiene un proyecto con un socialismo más digámosle, por decirle, de centro-izquierda, que va y oscila con una derecha como la de Piñero, que entró ahora, más liberal. Es un socialismo, si se puede decir socialismo más liberal, pero bueno, que tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos y con eso. Ahí, digamos, políticamente no hay mucho para hacer. Uruguay, cuando estaba Mujica, que cambia a Tabaré, que no es el mismo partido, pero no es lo mismo, entonces Uruguay está también virando un poquito. La destitución de Dilma Rousseff por Temer, que es un viraje absoluto, con el apoyo de Estados Unidos y de estos movimientos neopentecostales, a través de la Iglesia Universal del Reino de Dios y todo ese trabajo. En Ecuador estaba Correa, que si bien era lo mismo, le pasaba lo mismo que a Chávez, eran católicos, pero que se veían más reflejados en estos movimientos de base. Bueno, ya perdemos toda esa zona. En Venezuela hay un candidato ahora a presidente que está apareciendo, que es pastor evangélico también. Colombia también tuvimos una pérdida ahí también con el avance de los movimientos estos evangélicos neopentecostales. Entonces, estamos complicados. En Latinoamérica estamos complicados, y los movimientos que tendrían que haber tomado fuerza propia no lo toman, están desorientados también, y creen que esta voz papal supuestamente neoliberal puede ser un refuerzo para sus cosas. Y bueno, yo creo que no, pero bueno. Sí, gracias, muy bien. Bueno, afirma Voltaire, muy a menudo en sus memorias, que cada vez que veía un jesuita venir de frente por una calle, se cambiaba de acera. Pero vuelvo a lo mío. Gracias, Teresa Galerte, por traer a Fernando, que ha pasado por muchas ciudades de la piel de toro, y traerlo al Club de Amigos de la UNESCO, y que
para mí por lo menos me ha abierto mucho los ojos de cómo son esas repúblicas y cuál es la tristeza de Argentina, ¿verdad? Tu tierra, la palabra. Bien, pero voy a la pregunta. Claro, como soy mayor, pues quiero remitirme más para atrás, ¿no? Ustedes recordarán en la Guerra Fría, el cardenal Wyszynski, es el abuelo bisabuelo de todos estos, del Pío XII, el nazi, del hombre más peligroso del planeta, que fue el polaco, ¿cómo se llamaba? Wojtyła, el más peligroso de todos. Yo creo que Bergoglio es el más peligroso. Pero es jesuita también, el padrino de esos dos hermanitos que Ratzinger, que están en el Vaticano con un módulo para ellos solos, que echaron a unas monjas que había allí y están allí los dos hermanos Ratzinger. Bueno, mis preguntas son si puede ser dos, si acaso tres. ¿De dónde comienzas a salir los malos? ¿Quién ha puesto al argentino? Ahí. Porque es verdad que Wyszynski puso al polaco, el polaco puso a Ratzinger, que era el jefe de la Inquisición, y Ratzinger, que sigue ahí, pues para mí, ¿qué ha puesto a valor al argentino? Bueno, pero esas son mis circunstancias. Pero, claro, gracias por retratarnos cuál es el drama de eso. Aquí hemos tenido un fiscal general, que es el que ha metido en la cárcel a todos estos, que no se sabe cómo sacarlos o meterlos, que reventó en Argentina, no sé si te acuerdas, ¿no? Sí, se murió allí, no sé si le preguntaron algo por los niños robados. El caso es que ese fiscal pues se ha reventado allí, como pasó aquí con un ministro de Franco, Julio Rodríguez, que quería cambiar el año escolar y reventó también allí en Santiago dando discursos a favor. Bueno, Gaspar, ¿cuál es la pregunta? No sé si has hablado de un puñetero, porque claro, es la oreja del planeta, no sé si lo sabes, ¿no? El Vaticano es la oreja del planeta. Hay un tal Marcelo, ¿lo has nombrado? Sí. Lo has nombrado, ¿no? Marcelo. La táctica del Vaticano termina porque nos preguntas más y se nos va el tiempo. Termina la ¿Es pregunta. los de Cristo Rey o es otra cosa? ¿Legionarios de Cristo? ¿De qué? Legionarios de Cristo. Los legionarios de Cristo. Bueno, sí, ves que hay otro por ahí. Bien, entonces, ¿qué hace el Vaticano? Se lo lleva al Vaticano esa y le da un pasaporte del Vaticano, pero no para que viaje, para que se vaya a las Bahamas. Cuando a un personaje de esto, aquí hemos tenido el arzobispo de Sion, que es un general del ejército de Franco, inmediatamente que Garzón habló de los niños robados, el Vaticano lo llama, le da un pasaporte para que no salga del Vaticano, para que no vuelva a salir del Vaticano, Gaspar, deja que conteste para que ahora, sea ciudadano no extraditable y se quede en el Vaticano. Eso es lo que pasa con el marcial este puñetero, no sé si vivo o no vivo. No, se murió. Bueno, pero le puso un pasaporte para no que murió, Bueno, vamos a que conteste, Gaspar. a otro que Que se nos va el tiempo y más preguntas. Por favor, Gaspar. La estrategia de la Deja que Iglesia conteste ya. siempre es esa, la del traslado. La del traslado, la forma... Con respecto a quién lo puso Bergoglio, bueno, lo pone ese sínodo que... A ver, Es que no oigo bien. ese sínodo que lo elige, ¿no? A Bergoglio, que está formado por lo más conservador del planeta, evidentemente no elige un papa Bergoglio. Eso de creer que un grupo Sí, pero yo lo del humo blanco, humo negro, todo eso Sí, no bueno, me suena. ese sínodo que lo elige sabe muy bien quién es Bergoglio, sabe muy bien qué está eligiendo y elige un proyecto político, que es el que presenta Bergoglio, y además Bergoglio fue elegido por cuestiones geopolíticas, ¿no? A la primera. Fue elegido por cuestiones geopolíticas porque Latinoamérica es el último bastión de creyentes. La iglesia, por ejemplo, acá en Europa, tiene los templos vacíos y lo único que hace es acumular poder político, pero después en el pueblo, ¿cuántas personas? ¿El 30% se casa por iglesia? Acá en España, ¿cuánto? ¿60%? ¿Cuánto? ¿50% de bautismo? Anda por ahí. Bueno, eso está en absoluta decadencia. La práctica popular está en decadencia. Ahora, el poder político no, lo siguen acumulando. Ahora, Latinoamérica es un fenómeno distinto. En Latinoamérica hay una base de creyentes importante. Pero si sigue con el discurso de Ratzinger,
no le va a quedar nada a la iglesia. Entonces necesitan otro perfil. Bergoglio fue designado para cumplir esa tarea, para Cuba también, para hacer un rol dentro de Cuba y eliminar el último lugar que parece comunista del mundo. Bueno, Cuba, Raúl Castro viaja al Vaticano y se encuentra con Bergoglio y dice: con este Papa voy a ser católico. El trabajo que está haciendo la Iglesia en Latinoamérica es enorme, pero a la vez tiene esta competencia que la obliga a repensar sus estrategias, que es el movimiento neopentecostal, ¿no? No hay que olvidar que tiene ese rival que no lo tenía hasta hace muy poco. Es la religión que más ha crecido en los últimos 50 años en el mundo y que además, por ejemplo, en Estados Unidos falleció Graham, uno de los pastores emblemáticos de este movimiento, y fue velado en el Capitolio de Washington. O sea, no es poca cosa eso. Fue saludado por todos los presidentes que están vivos. Entonces, realmente la elección de Bergoglio tiene que ver con eso, una elección geopolítica para no perder Latinoamérica. Sí, Paco. Hay una cosa que no he dicho, que Voltaire estudió con los jesuitas. Paco. Gracias, Fernando. Hace unos meses escribí un artículo que se llamaba Los viajes del Papa de fracaso en fracaso, sobre todo los viajes que había hecho a América Latina. Pues casi únicamente ha viajado a nivel... el Papa va para camino de 83 años, Bergoglio es una persona ya mayor, pediría hasta los 90, pero el problema de América Latina no solamente es Bergoglio. En América Latina es que los gobiernos, como pudieran explicar en Argentina, y si te fueras a otro país de América Latina, han basado mucho de su trayectoria política en lo que es el ámbito religioso, el ámbito católico, ¿no? Y así han acabado los regímenes, incluso como tú decías, de base social. Lula se presentaba como hijo de Dios, aunque luego le financiara, hijo de Dios porque estaba en la base católica, aunque luego le financiara los pentecostales o neopentecostales. Claro, la cuestión es que Bergoglio se irá, vendrá otro. Es evidente que, como tú dices, yo creo que fue designado para ver si podía taponar la sangría que se ha producido, se está poniendo en América Latina con estas religiones a la carta. Y lo que no entiendo muy bien es cómo en Europa sectores del ámbito de izquierda o centro izquierda pues le aplauden, le siguen. Eso es lo que no termino de entender. No sé si tú tienes alguna explicación. Y en segundo lugar, ya una anécdota, el hecho de que no haya ido a Argentina, ¿por qué piensas tú que no ha visitado a Argentina como Papa? Sí, bueno, a la izquierda quizás le pasa lo mismo que al resto que decía, ¿no? Lo ven como, a pesar de lo que es, lo ven como un referente, como una fuerza de apoyo contra el movimiento neoliberal. Es difícil, o sea, yo lo veo así, me cuesta ¿no? pensarlo así, pero no le veo mucho más explicación viendo, o por lo menos hablando con gente que lo apoya abiertamente y en privado tener la oportunidad de decirle cómo puede ser y que me digan eso, ¿no? Y no tenemos otra voz. Eso muestra un fracaso absoluto de la política, ¿no? que tenga que recurrir al líder de un Estado teocrático, ¿no? que no tiene democracia, que lo elige un sínodo al representante, que las mujeres tienen un papel de servidumbre ahí adentro, que ese sea el referente de muchos movimientos que se definen de izquierda, es vergonzoso. Ahora, no sé, mucha explicación, mucha más explicación que esa no la encuentro. Y por otro lado, bueno, en Argentina ha disminuido mucho la cantidad de creyentes, sobre todo de católicos, ha bajado muchísimo. Hasta el año 65, que fue el último censo que preguntaba por las creencias, andábamos como en el 90 y algo por ciento, creo que el 94% de católicos. En el 2008 se hizo oficialmente un estudio desde el CONICET, que es el Centro Estatal de Estudios, y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para ver cómo estaba el mapa de creencias, la distribución, y dio que un 76,5% era católico, del cual menos del 20% practicante. También lo que resultó que de estos movimientos evangélicos, todos juntos, en realidad todas las corrientes evangélicas juntas eran el 9%, y que de no creyentes, ateos, agnósticos y apateístas, el 11,3%.
Y en el 2012 hubo otro estudio donde mostró que los no creyentes en general habíamos subido el 15%, que los ateos, que estábamos del 4, habíamos llegado al 7%, ya los católicos en el 70%. Es decir, muestra una sociedad cada vez más apartada del culto católico, la cantidad de casamientos, bautismo ha caído abruptamente también en la Argentina. No es tan así en otros países de Latinoamérica, ¿no? Hay otros países donde la religiosidad es muy alta, incluso países como México, donde hay una altísima religiosidad y tiene un Estado laico. Esa es otra cosa para ver. Pero por ejemplo, Uruguay tiene un 40% de no creyentes. ¿Sí? O sea, hay una distribución en Latinoamérica muy... Ahora, en Argentina, a la vez que, como contaba, se van perdiendo la cantidad de católicos y católicos practicantes, estamos hablando que están casi en el mismo número que los no creyentes, los católicos practicantes en Argentina, el movimiento de mujeres crece con una fuerza enorme y en su mayoría quienes integran ese movimiento piden por el Estado laico. Y ven al Papa con malos ojos, obviamente, como el líder de un régimen patriarcal, ¿no? como lo que es. Y también el movimiento LGBT tiene una gran fuerza en Argentina y sobre todo después de dos conquistas enormes como la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario, que hicieron punta para que después en toda Latinoamérica pasara lo mismo, con variantes, pero bueno, se logró con ese movimiento. Los referentes de la Federación Argentina de Lesbianas, Bisexuales y Trans, o de la CHA, o de otras agrupaciones, viajaron por el mundo llevando los distintos proyectos y logrando que esto se replicara en otros países. Entonces, el Papa va a tener una oposición, por un lado, de los que siguen al gobierno, que lamentablemente no son pocos, por eso está donde está. Entonces, de los que siguen al gobierno y de los movimientos activistas, y yo creo que el recibimiento no va a ser bueno. Y encima, con una ley de aborto que está ahí tratándose en el Congreso, si llega a viajar y después sale la ley de aborto, el titular en los medios internacionales va a ser una lápida para él, no le conviene. Entonces va a tener que medir muy bien cómo y qué condiciones va a Argentina. Yo no creo que lo vaya a hacer. Sí, yo sí te quería hacer una pregunta con relación a Argentina. Conocimos a unas asociaciones de madres en que ella contaba que los raptos de menores, o sea, de mujeres, sobre todo cada vez más jóvenes, las secuestran, las prostituyen y después de haberlas explotado durante unos años desmesuradamente las dejan tiradas. Ella decía que había tenido la suerte de encontrar los restos de su hija, pero que había muchas madres que se habían constituido ya en asociaciones, es decir, por las mujeres desaparecidas, y que allí eso era muy normal y que al parecer incluso pues, políticos estaban metidos en todo ese tráfico. Si sabías algo, claro, no me extraña que las mujeres con esta situación pues cada vez estén más, claro, con ese potencial de fuerza, ¿no? En Argentina, sí, en esta época, decís. Sí. Sí, madre víctima de trata será... Sí, madre víctima de trata. Sí, dijo que habría... Meira, creo que es el apellido. O sea, que no recuerdo el nombre, porque hace tiempo, o sea, que ya hablamos con ella. Dijo que eran alrededor de 30.000 jovencitas desaparecidas, que cada vez eran más jóvenes, de 16 a 20 años, y las dejaban tiradas después de haberlas explotado, digamos, en burdeles, pero en una trata, en una mafia considerable, es lo que nos contaba. Sí, trata, obviamente sí, allá hay trata de mujeres, hay de muchas desaparecidas, lo que no hay son cifras oficiales de esto, lamentablemente. También hay otro tema que hace que el movimiento de mujeres sea muy combativo, que una mujer cada 36 cédulas es asesinada, es decir, un femicidio, asesinada por ser mujer, es decir, por su género, y es una cifra, cuando acá en España estamos hablando entre 50 y 60 anuales, esa cifra la alcanzamos en 2 meses nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que tenga que salir a luchar por sus derechos y por su vida también, ¿no? Las mujeres. Y entonces ha crecido muchísimo el movimiento allá, de lo más diverso también, que eso es interesante, es muy diverso y es fuerte en toda la región, lo cual, bueno, es muy bueno porque empieza a haber cada vez más conquistas en ese sentido. Y allá, bueno, contaba que hay un fenómeno que son los encuentros nacionales de mujeres. Hace 33, 34 años que las mujeres en la Argentina se reúnen en una ciudad
para discutir esos problemas y llegar a acuerdos. La cifra está alcanzando las 100.000 mujeres por encuentro y hace 3 años que se hizo un taller de laicismo y el año pasado se lanzó ahí dentro del encuentro la campaña nacional por el Estado laico. Así que estos puntos de encuentro son muy buenos y el movimiento de mujeres, que tiene mucha fuerza, es clave para desclericalizar la Argentina, ¿no? Así que, bueno, es consecuencia también de la opresión, como suele pasar. La opresión produce este tipo de reacciones. Bueno, pues damos por terminado el acto. Muchísimas gracias. Un placer. Esperamos verte pronto. Sí, sí. Venga, Fernando, muchas gracias. Y a seguir